¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro episodio de Zona Muerta Metal. Y hoy vamos a hablar, como dije en el anterior programa de Limp Bizkit, hoy vamos a hablar de una persona que cambió el género, que le dio otra etiqueta, otra entidad. Hoy vamos a hablar de Ross Robinson, conocido por muchos, etiquetado como el padrino del new metal, no el creador, sino el fundamentalista a la hora de querer grabar, a la hora del modus operandi en el cual se valía para las grabaciones, tanto los músicos como los vocalistas. Él buscaba más la emoción, buscaba más el significado de la euforia que generaba esa canción. No buscaba ser ay, mirá qué linda nota, tiene que ser todo perfecto, tiene que sonar todo como los demás. Eso es algo que me abrió mucho la cabeza a mí, que lo implemento mucho en lo que hago con la Bloody Studio Records. Hacer rap separatista, rap hardcore, pero no viene al tema. Ross Robinson iba en contramano de todos. Ross Montgomery Robinson nació el 13 de febrero de 1967 en Texas, Estados Unidos. Desde muy chico estuvo obsesionado con bandas como Led Zeppelin, Papás, Black Sabbath, y también estuvo muy obsesionado con el thrash metal de los años 80, claramente. Ross, antes de ser productor, empezó su vida como guitarrista en bandas, lo voy a decir mal, Detente y Murdercar. Y ahí, a la hora de ir a grabar a las sesiones, empezó a conocer lo que son el mundo de los estudios de grabación. Y antes de llegar al título de productor musical, se adentró como en la ingeniería de sonido, asistente de productor, y ahí fue entendiendo todas las jergas, todo el modus operandi que tenían las productoras, y viendo cómo los productores o ingenieros se comunicaban con los músicos, en especial más con los vocalistas. Y él quería forjar su propia esencia. Él no sentía que lo que hacían estaba mal, pero se podría hacer más puro, más mostrando una esencia que normalmente quería que lo que pasara en el estudio se trasladase, sea lo mismo en el escenario. Eso para mí es una genialidad. Acá viene una de mis bandas favoritas. En 1993, en Bakersfield, nace una banda de Lander, Korn. En 1993, Ross Robinson los escucha en vivo, se queda como alucinado por el sonido de los chicos, que graba su primer tema. Lo quiero decir bien. Neither Myers Mine. Prácticamente se quedó obsesionado con Korn, y en 1994 sale su primer disco oficial. Ahí la portada es increíble, todo. E hizo todo lo que no hacían los demás, mientras todos buscaban que todo suene igual a todos. Notas afinadas, baterías no tan fuerte, pero sí con notas clave. Robinson, voy a empezar a decir Robinson, empezaba a buscar desesperación, miedo, quería transmitir todo eso. No le importaba que una nota esté fuera de lugar, siempre y cuando esté en contexto. Eso es para mí lo más importante que tiene Ross. Eso me identifica mucho como productor a mí. Vamos a hablar ahora del método. El método de producción de Ross. Nunca fue un productor técnico, como buscan ser todos, que ya
no importa el género, hoy en día el sonido es como, suena todo igual, ¿no? Yo me considero muy separatista en eso, por eso la Bloody es la Bloody. Nunca fue, siempre le chupó un huevo ser un productor técnico. Ross era otra cosa. Era su método. Doy el ejemplo de Korn. Hay un tema que se llama en el primer disco Daddy. Si sabes inglés, el primer disco de Korn te rompe psicológicamente, te rompe. Para mí es una obra de arte. Y sabiendo la historia de Jonathan Davis, Ross utiliza eso. Lo insulta, le apaga las luces del estudio, hace que se peleen entre los integrantes para llegar a esa atmósfera que no está todo bien, está todo mal. Estamos grabando, estamos laburando, pero el ambiente está tenso, está todo mal entre nosotros. 5 minutos después le daba un fuerte abrazo. Ross no era solo un productor, era un psicólogo, ¿entendés? Era ese... Ay, no me sale la palabra ahora. Ese mediador entre una pareja, esos psiquiatras, no sé bien cómo expresarlo, pero siempre él tenía un objetivo, que saliera lo más puro posible. No existe el bien o el mal acá. Acá tiene que salir como tiene que salir. Oscuridad pura. Te das cuenta que en el tema Daddy es un tema que dura casi 11 minutos 50 casi. Y el tema original pone que son 3 minutos 20. Y vos escuchás como la banda sigue tocando. Lo que más escuchás es a Fieldy con el bajo. Y lo escuchás a Jonathan. Les recomiendo ese tema para que entiendan la historia también de Jonathan Davis, donde el chabón empieza a tirar botellas. Se escucha, no ves, se escucha que empieza a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Hijo de puta. Y no sé si Monkey o Head se le acerca, que escuchás, bueno, ya está, ya fue, take it easy. Y el chabón lo empuja y sigue. Y empieza a tirar unos guturales que son una bestialidad. Y te pone la piel de gallina eso. Muchos dicen que era un cazatalentos, sí. Él iba a todos los conciertos del Under para ver qué banda lo conquistaba y ver si podía replicar el método que utilizó con Korn. Eso... yo creo que ya no hay productores así. Y la historia del primer disco de Korn, producido por Ross, ya sabiendo que lo produjo Ross, para mí es una obra de arte ese disco. Si no escuchaste, seguramente escuchaste Faggot, Clown, Blind, es el con el que abren el disco. Que ese tema es, si fuiste a un recital de Korn, no importa en qué país, escuchaste ese tema por más de que no hayas escuchado nunca el disco. Volviendo un poco a lo que Ross hacía de cazatalentos, lo que más le importaba a él era, en la década de los 90, iba a clubes, a festivales del under chico, estadounidense, del metal, y él decía que si una banda, no importa que sonara bien, lograba transmitir una emoción de verdad, esa banda se merecía una oportunidad para encarar un proyecto serio. Esa era como la filosofía de vida musical de Ross. Él no esperaba que alguien le recomiende una banda. Él iba y las buscaba. Hardcore, eso es hardcore. O también como pasó con Limp Bizkit, que Fieldy, el bajista de Korn, estaban en gira en Jacksonville y se quiere hacer un tatuaje y lo conoce a Fred Durst. Y Fred, crack del marketing, le da un demo como diciendo, loco, ¿me podés escuchar por favor? Y Fieldy, conocido y hasta amigo de Ross, le da el demo. Che, mirá, me tatuaron y para mí suena bien, fíjate. Así es como, gracias a Korn, Limp Bizkit tiene esa proximidad con Ross, y ahí sacan Free Dollar Bill Y'all. Lo dije muy rápido, pero qué sé yo, perdonen. O sea, yo que sé que esto suena muerta metal, pero el new metal me marcó demasiado mi estilo y mi pensamiento. Y cuando conozco a Ross, más ímpetu le estoy dando a esto.
En el próximo episodio, si quieren, en realidad si quiero yo, que lo voy a hacer, voy a hablar de Korn. Que esa banda también me marcó muchísimo. Pero volviendo a Ross, escuchaba demos de las personas allegadas a él, como por ejemplo Fieldy de Korn, o iba él al under. Eso, el chabón pagaba una entrada y se quedaba viendo. Supuestamente él nada más tomaba una botellita de agua, le duraba 5 horas, porque él nada más quería rescatar el sonido y la identidad de cada banda. Y eso es algo que voy a empezar a hacer yo como productor de rap. Voy a aplicar el método Ross. El método Ross, es muy buena esa. Ross nunca quiso ser una discográfica gigante o empresarial, él siempre se cagó en eso. Él tenía I Am Recordings, donde él prefería no tener una discográfica, sino tener su laboratorio. Pero terminó colaborando con Roadrunner Records, Virgin Records, el que no me sale ahora, Artist La Records, que lo voy a poner la imagen. Pero él siempre rechazaba el título del padrino del New Metal. Pero si hablas del New Metal, no podés no hablar de Ross. Como por ejemplo, produjo Korn, Limp Bizkit. Después les vienen a hablar de 9 pintas de Iowa con máscara. Ross, cuando escuchó la voz de Corey Taylor, dijo: sí, ya, tráemelos. Mentira, fue él a verlos. Ahora voy a poner con las bandas que trabajó también con Sepultura. Y vuelve a trabajar con Sepultura después de la salida de Max Calavera. Sepultura, si no conoces Sepultura, por favor anda a escuchar Sepultura. Bloody Roots, perdón. Siempre trató de contagiar ese modus de él, de tenés que buscar esto. Si querés trabajar conmigo, tenés que buscar esto. La frialdad, la desesperación, el sonido crudo, no tiene que ser un sonido profesional. Doy mucho inciso en eso, doy mucho enfoque en eso, porque nos inculcaron que el sonido, obvio, que hoy en día hay muchas bandas que tienen un nivel de producción encima que suena muy bien, suena muy profesional, pero ¿viste cuando sentís que pierden esa esencia? Que perdiste el inicio, lo que te hizo sobresalir. Yo prefiero que Korn siga sonando como el primer disco y que no haya tanto teje-maneje, tanta ecualización. Yo soy partidario de ser anti-autotune. Si haces autotune, bueno, es una opinión aparte mía que no viene al caso del video, pero qué sé yo, la verdad me voy a guardar el comentario un poquito. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esto fue más un shout out a uno de los productores del underground más influyentes de toda una generación. No tiene nada que ver con una banda, pero la verdad que yo me sentí muy identificado con este hijo de puta. De que muchos productores pueden grabar canciones, hits mundiales, la poronga que vos quieras, pero nadie te va a grabar una angustia o un dolor o una depresión tan definida como Ross. Esto fue más un shout out para él, espero que lo vea. Y nada, gente, esto fue Zona Muerta Metal. Espero que les haya gustado este humilde espacio que es la biblioteca del metal. También voy a ponerme un poco más con metal de nuestra patria, o el hardcore de nuestra patria. Y nada, espero que tengan un buen fin de semana. Y a todo esto, suscríbete, chupapija.